Muy bien, amados, pues déjenme comenzar de la siguiente manera. Creo que todos recordaremos, hermanos, que en el sermón número 2 de esta serie, cómo afrontar lo que te está pasando, en el mensaje número 2 yo les expliqué a ustedes que cuando una persona pasa por una crisis fuerte de la vida, por una situación tremenda de la vida, pasa por 6 etapas. ¿Recuerdan? Ahí la tienen ustedes en su pantalla, ¿no? La primera etapa por la que pasamos es la conmoción, es lo primero que nos ocurre. Cuando pasamos por una crisis tremenda, entramos en conmoción. Después, mis amados, pasamos por el dolor. Nos acordamos y nos duele y volvemos a llorar. Y si no sabemos cómo salir de ahí, ahí nos podemos quedar atascados. La tercera etapa por la que pasamos es la lucha. Empezamos a preguntarnos, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué nos pasó eso? Y nos entran dudas y nos enojamos a veces hasta con Dios. Estamos en una lucha. También ya hablamos cómo salir de ella. Y el domingo pasado, mis hermanos, vimos la cuarta etapa, es la etapa de la rendición. ¿Recuerdan? Aprendimos qué hacer para rendirnos a Dios y dejar todo en sus manos preciosas. Hoy, mis hermanos, vamos a ver la etapa número 5. Nada más que ahí está al revés, ¿no? Es un error ahí de dedo, como se dice. La quinta etapa es la transformación. Dios usa lo que nos pasa, que a veces es doloroso, terrible, lo usa para transformarnos. Así que vamos a ver la quinta etapa. Por eso se titula nuestro mensaje. ¿Cómo se titula? Transformados por las dificultades. Así que si pueden hacer ese cambio allá arriba, pues les agradeceré muchísimo, ¿verdad? Ahora bien, présteme su atención. Uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas es hacernos como Jesús. ¿Qué te parece? Tú fuiste creado para ser como Cristo. Dios quiere hacerte como su Hijo. Cuando entiendas esto, todo en tu vida va a tener sentido. Miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 29, pero ahora vamos a verlo un poquito más de cerca. Así se lee la Biblia, ¿no? Así es como aprendemos lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Dios. Dios dice, los conocía antes de que el mundo fuera creado. Ahora, díganme una cosa, mis amados, detengámonos para reflexionar. Díganme, ¿qué edad tiene el mundo? Ni los científicos se han puesto de acuerdo. Algunos científicos dicen que este mundo, este universo tiene millones y millones de años. Así es que mira lo que dice la palabra de Dios. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Hermanos, no somos muy jóvenes, somos viejos. Nosotros existíamos en la mente de Dios. Él ya nos había creado, ya nos conocía, ya sabía quiénes éramos, ya sabía cómo íbamos a ser desde antes de que el mundo fuera creado. Mira nada más el alcance de tu creación, de por qué estás en esta tierra. Y luego dice que Él decidió que fueran, ¿cómo dice? Como su Hijo. ¿Lo ven? Él decidió que fueran, dice, como su Hijo. Mis hermanos y mis amigos, esta es una de las grandes verdades y de las grandes revelaciones que hay en la Biblia. Hermanos, uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es que cada uno de nosotros lleguemos a ser como Jesús. Y cuando tú entiendes esta gran verdad y empiezas a vivir enfocado en eso, entonces todas las cosas tienen sentido. Mira cómo lo confirma Efesios 4, versículo 15a. ¿Cómo dice? Maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido.
Así que si lo quieres escribir, ahí está la frase completa. El propósito número 1 de Dios en tu vida es hacerte como Jesús. El propósito número 1 de Dios en tu vida es hacerte como Jesús. Miren cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios decidió crear al primer ser humano, amados, esto fue lo que Dios dijo. ¿Qué dijo? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amados, este siempre ha sido el plan de Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios nos creó. Fíjate nada más el propósito. Dios te creó, te trajo en esta tierra para que tú te parezcas cada vez más, cada vez un poco más a Jesús. Hermanos, en México tenemos una frase que dice: de tal palo, tal astilla. Cuando la gente te dice que tu hijo se parece a ti, ¿cómo te sientes? Guau, como pavo real, ¿no? Pues Dios quiere que tú llegues a ser como Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mira una de las metas de tu vida. Mira una de las metas de tu existencia. No vivas sin metas en la vida. No vivas al ahí se va. Vive con una clara meta de vida. Y Dios quiere que tú te parezcas a su Hijo Jesucristo. Es una de las grandes metas de nuestra vida. Y cuando entendemos eso, entonces todo a nuestro alrededor cobra sentido. Qué tremendo, ¿verdad? Es preciosa la revelación de Dios. ¿Ven por qué deberíamos leer la Biblia? ¿Ven por qué le digo a la gente, a cuanto yo puedo, le digo, deberías de leer la Biblia y conocerla, porque vas a descubrir ahí cosas tremendas? Ahora, demos un pasito hacia adelante. Escuchen, ¿qué significa llegar a ser como Jesús? Cuando la Biblia nos dice que el propósito de Dios es que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo, ¿qué quiere decir? La Biblia lo llama, mis hermanos, el fruto del Espíritu. Son 9 cualidades. El fruto del Espíritu, mis amados, es un retrato perfecto de Jesús. Son 9 cualidades que reflejan, hermanos, de manera tan hermosa y singular la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esas 9 cualidades? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Mis queridos hermanos, esta es la imagen perfecta de Jesús. El fruto del Espíritu es la imagen perfecta de Jesús. Y esta es la imagen, hermanos, de lo que Dios quiere que seas, de lo que Dios quiere que yo sea. Dios quiere que tu vida esté llena de amor. Dios quiere que tu vida esté llena de gozo. Dios quiere que tu vida esté llena de paz. Escucha esto, es una excelente noticia. Dios no quiere que vivas lleno de amargura. Dios no quiere que vivas lleno de miedo. Dios no quiere que vivas lleno de resentimiento. Dios no quiere que vivas en ansiedad, en desesperación. Esa vida miserable no quiere Dios para ti. Dios quiere para ti vida plena. Es el nombre de nuestra iglesia. Vida plena para todos. La vida llena del Espíritu. La vida de Jesús en nosotros. Ahora bien, ¿cómo Dios nos hace como Cristo? ¿Cómo lo logra Dios? ¿Cómo logra Dios que lleguemos a ser como su Hijo? ¿Cómo lo hace? Escucha muy atentamente lo que voy a decirte, porque esto es algo tremendo. La manera en que Dios produce el fruto del Espíritu en tu vida es poniéndote en una situación opuesta.
en una situación difícil. ¿Qué te parece? Por ejemplo, amados, cómo Dios me enseña a ser amoroso, cómo Dios desarrolla el amor en mí. Pues es fácil amar a la gente que es como tú, ¿no es cierto? Es fácil amar a la gente que te ama, ¿no es así? Es fácil amar a la gente amorosa, a la gente amable, a la gente dulce, a la gente linda, ¿no es así? Pero mis hermanos, si Dios va a enseñarte a desarrollar en ti el verdadero amor, va a ponerte cerca de personas que son difíciles de amar. No voltees a ver a tu lado, por favor. Así es como aprendes el amor. Cualquiera puede amar a aquel que lo ama, cualquiera puede amar a la gente fácil de amar, pero la Biblia dice que ames incluso a tus enemigos. ¿Te das cuenta de la estrategia de Dios, de cómo Dios lo hace? Por eso el título de nuestro sermón, ¿cuál es el título de nuestro mensaje? Transformados por las dificultades. ¿Lo puedes ver? ¿Qué tal el gozo, amados? ¿Cómo Dios produce gozo en mi vida? Pues poniéndonos en tiempos de tristeza. Porque el gozo, mis hermanos, o mejor dicho, para que el gozo venga de adentro, no de las circunstancias. Escuchen bien, póngalo en su corazón. El gozo verdadero no viene de las circunstancias. Estar contento cuando las circunstancias están favorables, eso es muy fácil. No, el gozo verdadero viene de adentro, viene de lo que sabemos, viene de lo que creemos acerca de Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo nos enseña Dios la paz, hermanos? Ya llevamos 3 frutos. ¿Cuál es el primero? Amor, gozo, paz. ¿Cómo nos enseña Dios la paz? Ponga atención, esto está tremendo. Poniéndonos tiempos de tensión y de conflicto. Es fácil ser pacífico cuando todo es tranquilo, ¿no es así? Pero si vas a ser un hombre o una mujer de paz, Dios te pone en tiempos de conflicto. Si en ese momento logras mantenerte tranquilo, eso quiere decir que has desarrollado la paz de Dios dentro de ti. Pero si explotas como mecha corta, todavía no. ¿Me estoy explicando un poco? Qué tremendo, ¿no? Como dicen en mi estado, ¿no? En Chiapas y también en Centroamérica. ¿Qué hubo? O sea, ¿qué te parece? Qué tremendo, ¿no? Hermanos, ¿y cómo desarrolla Dios la paciencia, nuestra paciencia? Esa está muy buena. ¿Dónde aprendemos a ser pacientes? Escucha, lo hace Dios estando obligado a esperar. Cuando esperamos en las filas, cuando vas a un banco, ¿verdad? Y tienes que estar en una fila larga, debes sospechar que Dios probablemente te quiere desarrollar la... todo cambia, ¿verdad? Pastor, debió haberme dicho esto desde hace años. Escuchen, hermanos, Dios desarrolla nuestra paciencia cuando esperamos una respuesta en oración y parece que Dios se tarda. ¿No? Cuando estamos en una situación donde aparentemente pues Dios está tardando, Dios está desarrollando en nosotros paciencia. Recuerdo, mis hermanos, hace ya muchos años, tuve una vez una situación de problemas en mi vida y comencé a pedirle a Dios paciencia porque estaba muy impaciente. Le dije, Señor, dame paciencia, por favor. ¿Y qué creen? En lugar de que los problemas se arreglaran, se complicaron más. Y entonces volví a orar más, Señor, dame más paciencia. ¿Y qué creen? Los problemas peor todavía. Señor, dame más paciencia. Y los problemas se complicaron más todavía. Llegó un momento que pensé, yo creo que mejor ya no voy a orar así.
Pero me di cuenta, amados, dentro de unos 6 meses, me di cuenta que era yo más paciente. Wow. Hermanos, Dios, para desarrollar en nosotros el carácter, la semejanza a Cristo Jesús, usa precisamente las condiciones adversas. Esa es su estrategia. Dios permite los problemas y las dificultades en nuestras vidas para que seamos transformados y nos parezcamos cada vez más a Jesús. Ahora miren ahí el punto número 1, por favor, amados. Dice, ¿qué usa Dios para hacerte como Jesús? Vayamos por favor entonces al punto número 1. ¿Qué usa Dios para hacerte como Jesús? Bueno, pues si tienes ahí tu guía, ¿verdad? Entonces, te comparto, ¿no?, las cosas que Dios usa para hacernos como Jesús. Número 1, si lo quieres anotar, Dios usa su espíritu. Dios usa su espíritu, ¿no? Acabamos de explicar esto, ¿no? Es el espíritu de Dios que está dentro de ti, el que produce en ti el amor, el gozo y la paz. La Biblia dice, amados, que si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros desde el momento en el que creímos, fíjate bien de las declaraciones, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros desde el momento que creímos, si nosotros le permitimos que Él tome el control, entonces Él empezará a desarrollar en nosotros estas 9 extraordinarias cualidades. ¿Qué te parece? Número 2, Dios usa su palabra. Dios usa su palabra. Escuchen, hermanos, porque esto es muy emocionante, es muy hermoso. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre nuestras mentes, cuando dejamos que la palabra de Dios penetre nuestras mentes y nuestros corazones, entonces, mis hermanos, empiezan a ocurrir en nuestras vidas algunos cambios extraordinarios. Esa es la razón por la que, por ejemplo, una persona empieza a dejar que la palabra entre en su mente, entre en su corazón. Al cabo de 1 o 2 años, esa persona empieza a observar en sus vidas cambios extraordinarios. A veces la persona no se da cuenta, pero los demás se dan cuenta. A veces la persona dice, pues yo no noto ninguna mejoría, pero otros dicen, nosotros estamos notando mucha mejoría en ti. La palabra de Dios está provocando los cambios que necesitas. Número 3, amados, Dios usa a otras personas. Dios usa a otras personas. Hermanos, la gente nos da apoyo, ¿no es así? La gente nos desafía a crecer. La gente de fe nos enseña. La gente de fe nos alienta. La gente de fe nos motiva a crecer, a no tirar la toalla, como decimos. Mira cuán importante es ser parte de un grupo pequeño, de un grupo de gente de fe que te motivará, que no te dejará caer. Es lo que aprendimos en la campaña 40 días de comunidad, ¿no es cierto? Y finalmente, mis hermanos, hay una manera que Dios usa, de la que quiero hablar más hoy día. Esta es la 4ª manera, la número 4. Dios usa los problemas. Dios usa los problemas. Escuchen, amados. Mediante la presión, mediante el dolor, aún a través del sufrimiento, escuchen, a través de los problemas,
Dios nos hace crecer, nos transforma para que nos parezcamos mejor a su Hijo Jesús. ¿Qué les parece? Quiero leerles, amados, y quiero pedirles que me acompañen con toda la intención de su corazón. Vamos a leer un pasaje tremendo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 18. Es un pasaje un poquito largo, pero mis hermanos, cada frase de este pasaje pesa 1 libra en oro. Son declaraciones tremendas, así es que quiero que las leamos despacio y las vayamos disfrutando, ¿les parece? Síganme por favor, miren cómo dice. Por todos lados, dice, nos presionan, ¿qué cosa? Las dificultades, pero no nos aplastan. ¿No te parece hermosa la declaración? Optimista a pesar de las dificultades. Mira lo que sigue. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Mira lo que sigue. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mira el siguiente párrafo. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Detente ahí. Mira lo que dice. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo, ¿qué dice? Sigue participando de la muerte de Jesús. ¿Habías visto el dolor y el sufrimiento desde esa perspectiva? O sea, cuando yo sufro, cuando mi cuerpo entra en sufrimiento, es parte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto le da otra perspectiva al dolor y al sufrimiento y a los problemas. Por eso es importante que leas la Biblia y que te entere qué es lo que dice Dios. Y luego mira lo que dice. Para que la vida, dice, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Después, mis hermanos, vean el tercer párrafo. El apóstol Pablo dice, es por esto, dice, que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo, ¿qué dice? Está muriéndose. Todos saben a qué se refieren. Ustedes saben que su cuerpo se está muriendo, ¿no es así? Nuestros cuerpos se están muriendo. ¿A qué se refiere? Al desgaste físico natural. Cada vez nos hacemos viejos, nuestro cuerpo se va desgastando. ¿Qué le está pasando a nuestro cuerpo? Se está muriendo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu por dentro va renovándose. ¿Qué dice? Cada día. Aunque por fuera soy más viejo, por dentro soy más joven. Amén, amén. Y miren lo que dice. Pues nuestras dificultades actuales, dice, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Dale la vuelta a tu hoja, por favor, y mira lo que sigue diciendo. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ahora bien, mis amados, les pregunto, ¿qué nos está diciendo este pasaje de la Biblia? Si tenemos, ¿verdad?, la capacidad de sintetizar todo lo que aquí se nos está diciendo, ¿qué dirías? ¿Qué nos está diciendo este pasaje de la Biblia? Bueno, lo que nos está diciendo es lo siguiente, mis amados. Cada problema tiene un propósito. Cada problema que aparece en tu vida, mi hermano, mi amigo querido, tiene un propósito. Es lo que Dios nos está diciendo en este formidable texto de la segunda carta a los Corintios. Escuchen, mis amados, somos transformados por medio de nuestros problemas. Hay una razón para todos los problemas que aparecen en tu vida. Otras personas pueden pensar que eso solamente son cosas malas, pero Dios nos ha enseñado que todos los problemas y las dificultades tienen un propósito para que lleguemos a parecernos cada vez más a Jesús.
Algunas personas, hermanos, piensan que cuando te conviertes en cristiano, ya no deberías tener problemas. Hermanos, eso es una mentira. Si algún predicador te dijo eso, te mintió. A veces los predicadores, en aras de captar a la gente y de ganar a la gente, le dicen a las personas, les dan una falsa esperanza y les dicen: si te conviertes en cristiano, si decides tomar una decisión de seguir a Cristo, todos los problemas de tu vida se van a arreglar. Eso no es cierto. Claramente nosotros recordamos que Jesús dijo: en el mundo, dice, tendrán aflicción. Hermanos, en este mundo vamos a enfrentar problemas y dificultades. Dios nunca dijo que ahora que somos cristianos ya no vamos a tener problemas. No, vamos a seguir teniendo dificultades. La diferencia es que ahora cada problema y cada dificultad en nuestra vida tiene un propósito. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:12, es el texto que sigue. Primera de Pedro 4:12, ¿qué dice? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pedro dice: no, amados, cuando los problemas se presentan en nuestras vidas, cuando las crisis se presentan en nuestra vida, no deberíamos asumir esa actitud de sorpresa y decir: ay, ¿ahora qué me está pasando? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Dice Pedro: no, esto es normal de la vida, pero tenemos una gran confianza. Dios usará esos problemas para hacernos crecer y parecernos más a Jesús. La Biblia nos dice que el pecado ha roto todo. Por esa razón, mis hermanos, debes esperar problemas en este planeta, porque esto no es el cielo. Estás en la tierra, no estás en el cielo. ¿Ya te diste cuenta? Mucha gente comete el error de pensar, ¿verdad?, o de esperar el cielo en la tierra. Pero esta es la tierra y todo en la tierra está roto. La Biblia nos dice que el pecado ha roto todo. Nada funciona a la perfección en este planeta. El clima, mis hermanos, no está funcionando perfectamente. ¿Estás de acuerdo? La economía no funciona perfectamente. Ninguna relación funciona de manera perfecta. El matrimonio no funciona a la perfección. Tu cuerpo no está funcionando perfectamente. Todo en la tierra está roto. El pecado, mis hermanos, entró al planeta y destruyó todo y distorsionó todo. Esa es la razón por la que esperamos enfrentar problemas en esta tierra. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas, mis amados, que pasan en este planeta que no son la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios odia el mal. Dios odia el sufrimiento. La Biblia dice que Dios llora cuando sufrimos. Una señora me preguntó una vez: ¿dónde estaba Dios, paz, cuando mi hijo murió? Era una pregunta difícil, una pregunta fuerte, pero recordé la respuesta y le dije: Dios estaba allí en el mismo lugar donde estaba cuando su hijo de él murió. La hermana se quedó sorprendida y dijo: de verdad, es cierto, también el Hijo de Dios murió, ¿verdad? Sí, le digo, y de una manera más cruenta que cualquiera de los hijos de nosotros. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? La Biblia dice en el Salmo 34:18, mira lo que dice. Dice: el Señor, dice, está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Así que cuando Dios me ve pasando por tiempos difíciles, cuando Dios te ve pasando por tiempos difíciles, Él está sufriendo contigo, Él está llorando contigo, pero Él quiere usar lo que te está pasando para que llegues a parecerte cada vez más a Jesús. Escuchen, amados,
Dios pudo en la Biblia haber evitado que José el soñador fuera a la cárcel. ¿Recuerdan? ¿Pudo haberlo evitado Dios, sí o no? Claro que sí, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que metieran a Daniel en el foso de los leones, sí o no, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que Pablo naufragara en ese terrible naufragio en el mar Mediterráneo, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que aquellos tres jóvenes, ¿se acuerdan? Sadrac, Mesac y Abednego, no fueran echados en el horno de fuego, pero no lo hizo. Y Dios, hermanos, pudo haber evitado que su único y amado hijo muriera en la cruz del Calvario de una manera cruenta, pero no lo hizo. ¿Alguien me puede decir por qué no lo hizo? No lo hizo porque Dios tenía un plan mayor. Una de las promesas más importantes en la Biblia es Romanos 8:28. Mira cómo lo dice Dios en Romanos 8:28. Dice, sabemos, dice, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios, dice, conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo otra vez. Este, mis hermanos, es uno de los textos más importantes de toda la Biblia. Ustedes lo saben. Este texto, hermanos, ha sostenido a millones de cristianos a través de toda la historia. No tenemos tiempo de analizarlo todo, pero quiero que vean algunos pequeños detalles del texto. Dice primero, dice, sabemos. ¿Tienes una pluma? Subraya por favor la palabra sabemos. Gracias, los muchachos ya la subrayaron ahí en la pantalla. Miren, sabemos. Escuchen esto, mis amados. En otras palabras, hermanos queridos, los cristianos no andamos adivinando. No pretendemos, no esperamos, no, estamos seguros. ¿Cómo dice el texto? Sabemos. Lo que te sostiene, mi hermano, en las dificultades, lo que hace es que Dios transforme tu vida y te parezcas más a Jesús, es lo que sabes. La diferencia entre una persona fuerte y una débil es sus convicciones de fe. Si no tienes ninguna convicción de fe, pues ¿qué te va a sostener? Es lo que sabemos. Son hechos concretos de los cuales estamos seguros. Luego, miren, dice, sabemos que Dios hace. ¿Se dan cuenta lo que sigue? Sabemos, dice, que Dios hace. Hermanos, hay un diseño detrás de todo. Tu vida no es un accidente. Puede ser que haya padres por accidente, pero no hay hijos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Puede ser que tus padres no te hayan planeado, pero Dios sí te planeó. Es más, ¿verdad? Hay padres que cometen el terrible error de decírselo a su hijo y le dicen, tú eres un accidente, tú no fuiste planeado. Pues voy a cambiar ese pensamiento en esta tarde, espero que para siempre. Escucha, puede ser que tus padres no te planearon, pero Dios te planeó. No naciste en esta tierra ni estás en este planeta por las circunstancias. Estás en esta tierra y en este planeta porque Dios quiso que nacieras y tiene un propósito especial para tu vida. Cuando supe eso, hace unos años, toda la perspectiva de mi vida cambió.
Luego dice, la palabra de Dios dice, sabemos que Dios hace. Y mire qué es lo que Dios hace. Esto es lo magnífico. ¿Qué dice? Que todas las cosas, dice, cooperen para el bien de quienes, de quienes lo aman. No es para todos. Los que no lo aman no pueden recibir este beneficio, pero quienes lo aman sí. Dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Qué quiere decir eso? Dios tiene un plan y dejará y permitirá que algunas cosas pasen en nuestras vidas con el fin de transformarnos y de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Es tremendo, mis hermanos, pero quiero que nos demos cuenta que este versículo no dice que todo lo que sucede es bueno. No dice eso, ¿o sí? El texto no dice, todo lo que nos pasa es bueno. ¿Eso dice el texto? No, no dice eso. Algunas cosas que suceden en nuestra vida son malas, ¿sí o no? Claro que son malas. El texto no está diciendo que todo lo que nos pasa es bueno. Lo que el texto está diciendo es que Dios hace que tanto lo bueno como lo malo que nos ocurre coopere para nuestro bien. Es como cuando haces un pastel. ¿Cómo haces un pastel? Pues no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho un pastel alguna vez, verdad? Tal vez serán pocos los que han hecho un pastel. Bueno, las mujeres más, ¿verdad? ¿Has hecho un pastel alguna vez? Oye, tú eres excepcional, ¿verdad? ¿Algún varón más ha hecho el pastel alguna vez? ¿Aldrin, has hecho un pastel alguna vez? No puedes mentir porque allá está a tu lado. Escuche la metáfora, escuche la comparación. Esto es importante. ¿Cómo haces un pastel? Pues tomas un poco de harina, ¿no es cierto? Tomas un poco de azúcar, tomas un poco de sal, tomas un poco de aceite, algunos huevos y lo mezclas todo, ¿no? Lo trabajas bien y luego lo pones en el horno y entonces sale un rico pastel. Pero si pruebas cada uno de los ingredientes por separado, ¿qué sucede? Casi lo vomitas, ¿no? Si acaso, ¿verdad? De todos los ingredientes de un pastel, lo único que tal vez te comerías solo sería el azúcar. Pero a ver, cómete un huevito así solo. A ver, pásamelo. Escucha, esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo digo otra vez, amados, el propósito número 1 de Dios es que seas como Jesús. Él tomará las cosas agradables de tu vida, tomará las cosas amargas de tu vida, tomará las cosas feas de tu vida y también tomará las cosas buenas y las cosas dulces. Él hará que cooperen para tu bien y entonces Dios hará de tu vida un rico pastel. Y escucha, y el pastel es cuando tu persona se parece cada vez más a Jesús. Wow. Entonces mi vida y la vida de cualquier persona cobra sentido. No estoy en este planeta para hacer lo que yo quiera, que a veces ni sé qué quiero, sino que sé que estoy en este planeta para hacer lo que Dios planeó para mí. Quiero que le regales tu mejor sonrisa a la persona que está a tu lado y dile con toda la intención de tu corazón, dile, conviértete en un rico pastel. Sigamos el hilo del pensamiento, amados, para aprender la palabra bendita del Señor. Escuchen. Ahora, piensa en esto conmigo, por favor, piensa conmigo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, te pregunto,
¿Pasó por momentos difíciles, sí o no? Claro que sí. Y tú y yo también pasaremos. ¿Pasó Jesús por momentos cuando estaba muy cansado, fatigado y desgastado? ¿Sí o no? Sí. Y tú y yo también pasaremos. ¿Pasó Jesús por momentos, amados, donde no le cayó bien a la gente y la gente lo odió y lo escupió? Sí. Y nosotros también pasaremos. ¿Te está cayendo el 20? Dios te llevará a través de todos los problemas por los que Jesús pasó. Si Él no eximió ni a su propio Hijo de estas dificultades, ¿por qué habría de eximirnos a nosotros? ¿Capiche? Esta es la transformación. O sea, paz, que necesito entender esto y cooperar con Dios. Claro. En lugar de ponerme con una actitud negativa, en lugar de asumir una actitud negativa, ¿qué actitud asumimos, amados, cuando estamos pasando por dificultades? Seamos honestos. Nos enojamos, nos amargamos la vida, nos ponemos de mal humor, empezamos a escupir, empezamos a despotricar contra Dios, contra todo, contra la iglesia. Empezamos a asumir una actitud terrible. Si asumimos esa actitud, ¿cómo pues le vamos a dar a Dios, al buen Dios, al infinito poderoso Padre, transformarnos y hacer que nuestra personalidad se parezca a la personalidad de Jesús? Pues como dice la canción, nunca. Así que nos queda, mis hermanos, entonces ir al paso número 2. Bueno, resumamos por favor con Romanos 5, 3 al 4. Se me estaba pasando, pero es un gran texto. Miren cómo dice. Al enfrentar, dice, pruebas y dificultades, sabemos, qué palabra bonita otra vez. Ya nos topamos con esa palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? Sabemos que nos ayudan a ¿qué? A desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Un hombre resistente, una mujer resistente, un joven resistente se parece a Jesús. Porque ¿cómo es Jesús? Resistente. No como esos jóvenes que no aguantan nada, ¿no? Llegan al viernes, ¿verdad? Papá, dame mi lana, mi dinerito, porque ya me voy al antro, porque ya no aguanto. Y tienes que recurrir a la droga, y tienes que recurrir al alcohol, porque ya no aguantas, ya no tienes otra alternativa. Tú no necesitas recurrir ni al alcohol ni a las drogas. La presencia de Dios en tu vida te hará fuerte y resistente, y mostrarás en tu vida la presencia y la gloria de Dios. Así que la pregunta es, ¿no? ¿Qué hago? Es la pregunta número 2. ¿Cómo debo responder entonces? ¿Cómo respondo? Bueno, quiero decirles que hay 3 cosas que debemos hacer. La Biblia dice que hay 3 cosas que debemos hacer para responder correctamente a esta etapa de transformación, y entonces Dios logre en nosotros su meta. 3 cosas. Número 1. Debo recordar que el plan de Dios es bueno. Mira qué cosa tremenda. La primera cosa, amados, que debemos hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles, si queremos que Dios los use para que nos transforme, ¿qué es? En lugar, amados, de ponerme de mal humor, de ponerme enojado, ¿verdad? Como el chorrito, ¿no? Se hacía grandote, se hacía chiquito, estaba de mal humor. En lugar de asumir una actitud como esa, mira lo que dice Dios que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Recuerdo constantemente, todos los días, recuerdo que el plan de Dios es bueno. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11.
Es bello y extraordinario conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé muy bien, dice, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Qué dice? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermanos, en lugar de entrar en una actitud de fatalismo, en una actitud de decir, no, me está yendo mal y creo que me va a ir mal, tengo la sal, alguien me echó la sal, ¿verdad? Y tenemos esa actitud de fatalismo. Mañana a la 1 me va a dar gripe y te da gripe, ¿no? Este año me va a caer el cáncer y te cae cáncer. Este año voy a perder mi trabajo y pierdes tu trabajo. Este año mi negocio se va a ir a la quiebra. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Por qué eres fatalista? Mira lo que dice la Biblia. No has leído Jeremías 29:11 y no lo crees. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Padre, yo soy tu hijo, sé que me va a ir bien, me amas, tú quieres el bien para mí. Repito el Salmo 23:6, ¿recuerdan? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amados, a mí no me sigue la enfermedad, a mí me sigue el bien, a mí me sigue la bondad de Dios. Soy una persona de fe y de confianza, en lugar de ser una persona fatalista. Que Dios cambie tus pensamientos esta tarde. ¿Recuerdan a José, el soñador? Tenía 11 hermanos que estaban celosos de él, así que lo vendieron como esclavo. ¿Recuerdan? Fue llevado a Egipto como un esclavo. No había hecho nada malo, era un inocente, pero le sucedieron cosas terribles que a veces uno no entiende. Cuando llegó a Egipto, fue acusado falsamente de abuso sexual. ¿Lo recuerdan? No era culpable, era un inocente, pero fue arrojado a la cárcel injustamente. Así los primeros 40 años de la vida de José fueron una tras otra aparentemente malos. Pero ustedes conocen el resto de la historia, ¿no es cierto? Él estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Como resultado fue levantado y se convirtió en el número 2 de Egipto. ¿Recuerdan? Solo había un hombre en poder encima de él en todo Egipto. ¿Quién era? Era el faraón, pero él llegó a ser el número 2 en todo Egipto. Y escuchen, salvó a Egipto de la muerte, pero no solo salvó a Egipto de la muerte, salvó al pueblo de Israel de la muerte. Cuando sus hermanos se enteraron y él se enteró de sus hermanos pensó que se iba a vengar. Pero José les dijo estas palabras que están en Génesis 50:20. Es verdad que ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo hoy, salvar la vida de mucha gente. Amados, Dios puede tomar la crisis, Dios puede tomar tus problemas, Dios puede tomar el mal en tu vida y transformarlos para un propósito superior. Bendito sea su nombre y su palabra. Así que lo primero que hago es que recuerdo que el plan de Dios es bueno. Número 2, amados, debo regocijarme y dar gracias. Esta es la segunda cosa que la Biblia dice que debo hacer. Debo regocijarme y dar gracias. Hermanos, en lugar de asumir una actitud negativa, ¿cuál es la actitud que asumimos normalmente, amados? Nos enojamos, nos ponemos de malas, empezamos a escupir, empezamos a derramar amargura, empezamos a derramar resentimiento y empezamos a enfermar a la gente a nuestro alrededor. Escucha, mira, debo regocijarme y dar gracias.
Hay personas, amados, que cuando están pasando por esta situación saben lo que hacen. Espero que tú nunca lo hagas. Pero hay personas que dicen, ya basta, ya no tengo ya no quiero saber nada, ya no quiero saber nada con Dios. Dejan su Biblia, abandonan todo. Ya voy a dedicarme mejor a lo mío. Lo de Dios, ya ahí muere, ¿no? Escucha, necesitas cambiar tu actitud y aprender a regocijarte y a dar gracias aún en una situación difícil, porque eso demuestra que confías en Dios y que crees que aún de lo malo Él va a sacar lo bueno. Mira cómo lo dice Primera Tesalonicenses 5:18. Es preciosa la palabra de Dios. ¿Qué dice? Den gracias a Dios en toda situación, porque esta, ¿qué dice? Es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, quiero hacer una observación para no dar a entender lo que no es. Subraya, si tienes una pluma, la preposición en. Ahí está toda la fuerza del texto. Mira, mi querido hermano, mi querido amigo, el texto no dice que demos gracias a Dios por toda situación. No dice eso. Hay situaciones que no son agradables. Hay situaciones que no son buenas. Hay situaciones que son malas, amados. No vamos a darle gracias a Dios por eso. No. Lo que el texto está diciendo, que aún en esas situaciones malas y difíciles podemos tener una actitud agradecida, porque confiamos que Dios lo ve, que está con nosotros y que Él puede sacar de lo malo lo bueno. Bendito sea su santo nombre. Y número 3, mis amados, para terminar, debo negarme a renunciar. Debo negarme a renunciar. Hermanos, si cuando estás pasando por una situación difícil, si cuando yo estoy pasando por una situación difícil, tiro la toalla, renuncio a seguir adelante y digo, ahí muere. Entonces, ¿cómo le voy a brindar a Dios la posibilidad de que me haga una persona fuerte? No, pues ahí termina todo. Dios ya no puede lograrlo. Mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Subraya la palabra soportar. Y luego miren lo que dice. Pero procuren que esa fortaleza, ¿qué dice? Los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Subrayen la palabra procuren. Y ahora, mis amados, ayudémonos los unos a los otros, ¿no? Por favor, díganme qué entienden por la palabra procuren. ¿Qué cosa es procurar? A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no pensamos en las definiciones, pero pensar en las definiciones afina el pensamiento. Cuando tú dices, voy a procurar esto otro, ¿qué estás diciendo en realidad? Le vas a echar ganas, te vas a enfocar en eso, vas a persistir. Eso es procurar, ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios, es el punto número 3. Debo negarme a renunciar. Ahí están las 3 cosas que Dios quiere que hagamos para que su plan sobre nosotros se cumpla. Cuando estoy pasando por un problema, tengo 2 opciones. Tienes 2 opciones. Número 1, puedo orar y decirle a Dios: Señor, haz que esto sea fácil, haz que esto sea leve. Es lo que decimos a veces nosotros, ¿no? Le decimos a las personas que te sea leve, ¿no? Mi esposa me dijo recientemente, no, que te sea leve, me dijo. Iba yo a hacer una cosa que tal vez no era muy agradable, no sé, ¿verdad? Y usamos esa expresión, ¿no? O le puedes decir a Dios: Señor, usa esto para bien de mi vida. Puedo decirle a Dios: Señor, infúndeme aliento. O le puedo decir: hazme conforme a ti.
Cuando comprendes que el propósito de Dios no es para hacerte sentir cómodo. No, el propósito de Dios es hacerte como Cristo. Entonces todas las cosas a tu alrededor tienen sentido. Entonces caes en la cuenta y dices: ahora entiendo. Así que la próxima vez que hagas la pregunta: ¿por qué me está pasando esto a mí?, date cuenta que es la pregunta equivocada. Esa pregunta no podremos responderla hasta que lleguemos al cielo. La pregunta no es ¿por qué me está pasando esto a mí? La pregunta es ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué quiere Dios lograr con esto en mi vida? Y ponte en sus manos confiadamente. Me gustaría, mis hermanos, cerrar con una oración de bendición por todos ustedes. Yo no sé qué situación estás pasando en este momento. De verdad, yo deseo que todos ustedes estén pasando por una buena situación. Y si es así, te quiero pedir que hagas una cosa: dale gracias a Dios en esta tarde y dile: gracias, Padre, porque la estoy pasando bien. Pero como hemos dicho, las dificultades y los problemas se van a presentar. Si tú estás pasando por una situación difícil, por un problema financiero, por un problema de salud física, por un problema de no tener trabajo, por un problema de conflictos en la familia, por un problema de luchas internas en el matrimonio, no sé qué situación puedas estar pasando, pero quiero orar por ti. Le quiero pedir a Dios que Él te ayude, que Él te abrace, que ponga su palabra en tu corazón, y esta tarde tú puedas salir de este lugar pensando: Señor, voy a confiar en ti, voy a confiar que tú vas a usar todo esto para hacerme más parecida a Cristo, más parecido a Cristo. Quiero invitarte a que te pongas de pie junto conmigo y oremos a Dios.